Dios te bendiga. Bienvenido una vez más en este video. Esta palabra va a edificar tu vida. Esta palabra va a restaurar tu corazón. Esta palabra te va a hacer un cambio. Esta palabra que te voy a predicar te va a edificar. Va a dar un cambio en tu vida. El Señor Dios Todopoderoso quiere hablarte a través de su palabra. Es por eso que tengo un tema preparado, un tema muy hermoso para todo aquel que me escucha, ya sea cristiano o no cristiano, necesita entender la palabra de Dios. Entonces voy a hablar bajo el tema: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y para eso vamos a Efesios capítulo 4, verso 30 al 32, y dice la santa palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios por la palabra. Vamos a elevar una oración para que sea Dios quien habla a través de mí, que no sea yo, que sea el Espíritu Santo de Dios quien te va a hablar para que te haga entender, porque ciertamente el hombre puede decir muchas cosas, pero el que cambia es la palabra de Dios, el que transforma es Dios, es la poderosa palabra de Dios. Padre, en esta oportunidad yo te doy gracias, Señor. Todo aquel, Padre, que va a ver este video, Señor, bendícelo, Dios mío. Hazle entender tu palabra. Restáuralo, Dios mío. Quizás, Padre, tiene muchas cosas en su mente, Señor, que no lo puede dejar libre. Quizás se siente frustrado, frustrada. Quizás se siente estresado. Señor, en el nombre de Jesús te pido que se vaya todo poder del enemigo, Padre, que está en este momento interfiriendo, Padre, tratando de quitar tu palabra. Pero yo te digo, Padre, que sea tu Espíritu Santo usando mi boca, hablando a través de mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, como ya te dije el tema, ahora pues vamos a hablar de cómo es contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar o qué cosas hacemos nosotros los cristianos para contristar al Espíritu Santo? Entonces, como primer punto, te quiero hablar de la rebeldía y la falta de conocimiento, la falta de perdón, la falta de conocimiento de la palabra de Dios y la falta de perdón. De esos tres puntos te quiero hablar. Quizás más adelante pues voy a explicar más cómo nosotros entristecemos o contristamos al Espíritu Santo. Pero para esto, ¿verdad? Necesitas entender primeramente qué es contristar. Bueno, es, es verdad una tristeza o causar un dolor o afligir a alguien, en este caso al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios? Cuando nos rebelamos, cuando somos rebelde hacia su palabra. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo por la rebeldía. También cuando nosotros, ¿verdad?, no nos comunicamos con Él. No nos comunicamos con Él. Tenemos falta de conocimiento, ¿verdad? La falta de comunión con el Espíritu Santo lo entristecemos. Entonces, como ya entendemos que el entristecer, ¿verdad?, es causar dolor, afligir o entristecer en gran manera al Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendemos lo que nos dice la palabra. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo también con nuestras acciones. Con nuestras acciones podemos
contristar al Espíritu Santo, Él se aflija, Él se entristece y podemos causarle dolor. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos que entender, tenemos que tener bien en la mente que nosotros sí contristamos al Espíritu Santo de Dios, sí lo contristamos. ¿Por qué? Porque no le hablamos, lo hacemos a un lado. Él tiene dolor por nuestra actitud. De muchos cristianos, el Espíritu Santo está triste. No es un enemigo el que causa la tristeza. Es el amigo el que causa tristeza. Es decir, no es el inconverso quien le causa tristeza al Espíritu Santo. Es el cristiano, es el creyente que le causa tristeza al Espíritu Santo de Dios. Vemos, ¿verdad?, que hay iglesias que tienen buen grupo musical, que tienen buenos ministros, buenos pastores, pero no está el Espíritu Santo. Lo tienen entristecido o lo tienen, ¿verdad?, entristecido. Está contristado el Espíritu Santo de Dios. No está el Espíritu Santo, por más que cantan bien, por más que predican bien, el Espíritu Santo no está ahí, porque siente ese dolor. Cuando muchas veces todos están felices, gritan y todo eso, pero el Espíritu Santo no está feliz porque lo tienen entristecido, lo tienen afligido. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen afligido? Porque en esa fiesta, en las campañas o en cualquier cosa que se hace, cualquier actividad o evento cristiano, cuando el creyente no ama a su hermano, tiene contristado el Espíritu Santo. Cuando no perdona a su hermano, tiene contristado el Espíritu Santo. Y aunque se haga la fiesta, aunque se haga lo que ellos dicen, pero el Espíritu Santo está triste, lo han afligido, le causan dolor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces nosotros hacemos muchas cosas malas sin darnos cuenta. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando entristecemos al Espíritu Santo? Cuando ofendemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien formó a Jesús en el vientre de María, el mismo que bautizó a Jesús en el Jordán, el mismo que vino sobre los 120. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Es el mismo. Es por esa razón, por el Espíritu Santo, que la iglesia existe. Pero muchas veces lo tienen entristecido, lo tienen afligido, lo tienen adolorido. Muchas cosas hacemos nosotros. Él es digno de respeto. El Espíritu Santo es digno de respeto. El Espíritu Santo es Dios. Él merece toda la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. Pero nosotros, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, lo entristecemos. Es triste escuchar eso. Es triste ver eso. Cuando los creyentes, cuando los cristianos ofenden a Dios, ofenden al Espíritu Santo, Él se entristece, Él se aleja, porque nosotros lo sacamos con nuestros hechos. Por eso es muy importante entender lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros ofendemos, lo hacemos sentir mal, lo incomodamos. ¿Y cómo un cristiano puede hacerle daño al Espíritu Santo o entristecerlo? Por la falta de respeto, por la falta de amor hacia su hermano, hacia su prójimo. Y eso
se va convirtiendo en un enojo. Ahora tú me vas a decir, el Espíritu Santo no se va a enojar. Sí se enoja. Tú como persona, como ser humano, cuando alguien te ofende, primero lo perdonas. Pero si esa persona no reconoce su error, no se disculpa, no pide perdón, y después cuando hace otra vez, comete otra vez los mismos errores, comete otra vez, ¿verdad?, los mismos errores, y luego ya no lo reconoce. Tú lo perdonas, pero luego te enojas porque te das cuenta que esa persona no cambia. Te das cuenta que esa persona, para él o para ella, es normal hacerte daño, ofenderte, insultarte, gritarte. Para, para él o para ella es normal, pero para ti no. Lo mismo hacemos nosotros, por eso empieza diciendo aquí el 31, quítese de vosotros toda amargura, dice la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros saquemos de nuestros corazones. Porque dice que quítese de vosotros la ira. Hay unos iracundos, hay unos que tienen raíz de amargura. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí que si nosotros tenemos raíz de amargura, nosotros somos iracundo, nosotros maldecimos, nosotros hacemos cosas malas delante de Dios, tenemos amargura o somos enojados, ¿verdad? O gritamos mucho, tenemos malicia en el corazón, entristecemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está esperando a que cambiemos, está esperando a que nosotros nos comuniquemos con Él, nuestra comunión con el Espíritu Santo para pedirle perdón, pero nosotros muchas veces no pedimos perdón. Muchas veces no le piden perdón a Dios porque para ellos es normal. Pasan un día, no oran en la mañana, no oran en la tarde, no se toman ni siquiera 10 minutos para pedir perdón. Lo que hacen cuando oran es: Señor, bendíceme, Señor, dame más trabajo, Señor, dame más dinero, Señor, dame otro carro, Señor, dame otra casa. Solo pedir bendición para su conveniencia, y se le olvida de pedirle perdón a Dios por sus pecados, por su rebeldía, por su desobediencia, por su gretería y toda la malicia que hay en la persona. Por eso la palabra de Dios nos dice en este momento que nosotros, que se ha quitado de vosotros todas esas cosas. Una de las cosas que muchas veces tienen los cristianos todavía es el enojo, es la ira, es la amargura. El Espíritu Santo está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él porque nos enojamos con el hermano, nos enojamos con el prójimo. Y nosotros no pedimos perdón al prójimo. Decimos pedir perdón solo a Dios. Nosotros pedimos perdón solo a Dios. No le pedimos perdón al ser humano. Pero aquí la palabra de Dios nos dice en el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Está clara la palabra que el Espíritu Santo, que Dios Todopoderoso, lo que quiere es que nosotros nos pidamos perdón. Si yo le fallo a mi hermano, le debo de pedir perdón. Si tú le fallas a tu hermano, te tiene que pedir perdón, y tienes que pedir perdón. Porque dice la palabra, así como Cristo, dice, nos perdonó a nosotros. Acuérdense también en la oración del Padre Nuestro que Jesús les enseñó a los discípulos. También dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo está esperando que nosotros nos arrepintamos genuinamente de toda la malicia que hay en nosotros, pero no lo hacemos, y todo el tiempo tenemos al Espíritu Santo entristecido, adolorido, afligido. Eso es lo que hacen los creyentes hoy en día. Tristemente en la iglesia hay mucho eso. Eso es lo que yo me doy cuenta de aquí, de la palabra de Dios. Por eso
Es muy importante entender lo que la palabra de Dios nos dice aquí en este momento. Guarda bien en tu mente el pasaje que acabo de leer. Más adelante te voy a dar otro pasaje para que tú entiendas perfectamente que lo que te estoy diciendo es bíblico. No es simplemente mi argumento, no es simplemente yo hago mis apuntes y luego te digo lo que yo quiero. No, yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante que cada persona aplique eso en su vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo sí se enoja, mi hermano, mi hermana. El Espíritu Santo se enoja. Lo tratamos como cualquier cosa. Lo tratamos como cualquier persona. El Espíritu Santo es Dios. Lamentablemente a nosotros se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios. Y qué triste, ¿verdad? Que muchas veces se habla poco del Espíritu Santo. Triste, tristemente. A mí me da tristeza cuando me doy cuenta que una persona se dice ser cristiano, pero no cambia su vida. Sigue siendo la misma persona de antes. Y para él es normal. Si tú le señalas sus pecados y luego te dicen, es que soy un ser humano, yo fallo, tal vez tú ya no fallas. En vez de decir ciertamente me equivoqué. No soy capaz de ver mis errores, pero gracias por decírmelo. Pero no, muchas veces se enojan. Siguen entristeciendo al Espíritu Santo. Si tú cantas en tu iglesia, trata de arreglar cuentas con el Espíritu Santo. Si lo tienes entristecido y tú cantas en la iglesia, solo estás cantando porque puedes, no porque tienes el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Si tú predicas la palabra de Dios, cuídate de que no tengas o no tienes el Espíritu Santo de Dios entristecido. Si tú eres pastor o pastora, tal vez dicen, es ese hermano, no sé de dónde salió que me quiere dar exhortación. Yo soy un pastor, llevo años predicando. Pues yo no sé, la palabra de Dios dice que muchas personas hacen eso, entristecen al Espíritu Santo, sea pastor, sea apóstol, no importa cómo se llame, ¿verdad? Que se llama un apóstol, una profetisa o maestro, yo no sé. Pero muchas veces tienen entristecido al Espíritu Santo, lo tienen afligido y le duele al Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Se pone triste. Por eso en las iglesias muchas veces cuando alguien canta, en vez de que canta bien, canta feo. El que predica, en vez de que predica bien, en vez de que cae bien, cae mal. Muchas veces las iglesias, los pastores, cuando tienen al Espíritu Santo entristecido, en vez de que caen bien, caen mal. Y no es porque las personas sean endemoniados, sino que no tienen al Espíritu Santo feliz. El Espíritu Santo no está a favor de ellos. El Espíritu Santo no está con ellos. Y cuando tú se los dices, se enojan. Pero aquí la Escritura dice claramente que muchas veces así pasa en las iglesias, así están en las iglesias y se ha convertido como cosa normal y tratan como cualquier objeto, cualquier cosa al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es cualquier cosa. Dice la palabra de Dios, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se mueve en mi corazón. ¿Verdaderamente se mueve el Espíritu Santo en tu corazón o solo lo que sale de la boca para afuera? Es tiempo de que tú te comuniques con el Espíritu Santo. Es tiempo de que tú arregles cuenta de todo esto, porque muchas veces no somos capaces de dar cuenta de esto y nos enojamos cuando nos dicen, que nos corrigen, nos enojamos. Por eso es muy importante. Yo me he dado cuenta, amado hermano, que he entrado en iglesias. Yo no ando criticando iglesias, sino que muchas veces cuando uno se da cuenta, cuando uno en una iglesia, muchas veces los cristianos todos están así con las manos cruzadas, viendo quién es el que está predicando. Hay un silencio total.
No hay un mover del Espíritu Santo. No hay unción, no hay poder del Espíritu Santo. Es como entrar en un funeral. Tristemente así es. Pero la palabra de Dios dice claramente, es porque tienen al Espíritu Santo entristecido. Por eso hay un silencio, por eso se siente una atmósfera bien fría, porque tienen al Espíritu Santo de Dios entristecido. Es muy importante darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Sabes, hermano, tú que ya escuchaste ese mensaje y vas escuchando, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dice la palabra de Dios, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. ¿Acaso una persona no sabe que tiene que pedir perdón a su prójimo? Sí sabe. ¿Acaso los hermanos de la iglesia no saben que tienen que cuidar su boca, no tienen que hablar mentira, no tienen que hablar engaño, no tienen que hablar chisme y lo hacen? Tienen al Espíritu Santo afligido y no piden perdón, no reconocen que lo que están haciendo es pecado. Tienen al Espíritu Santo a un lado. El Espíritu Santo está triste. Muchas veces en los altares se grita, usan la emoción en vez del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que muchas veces cuando yo predico temas así, muchas personas se enojan, muchos creyentes, mejor dicho, muchos creyentes se enojan. Muchas personas que saben de la palabra se enojan. Ahí se ve claramente quién es la persona que ama verdaderamente a Dios. No dice nada, escucha y hace el cambio y le pide al Señor que lo cambie. Pero hay personas que dicen, eso es lo que está leyendo, él ya lo sé, es lo que está predicando, él ya lo sé. Además, yo lo he predicado, hasta sé predicarlo mejor, sé hacerlo mejor, soy mejor que él. Pero eso a mí no me preocupa. Lo que a mí me preocupa es que tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Te es pecado. El pecado está en ti. Es momento de que tú te arrepientas, de que tú te conviertas a un verdadero cristiano. Es muy importante entender lo que dice la palabra de Dios. Saben, otra de las cosas cuando nosotros somos mentirosos, yo digo nosotros porque estoy acostumbrado a hablar en plural para no ofender a la gente, pero sin embargo la gente se enoja. Una vez yo estaba predicando cuando yo siempre me incluyo, ¿verdad? Dicen, tú también eres mentiroso porque tú también dices que cuando mentimos en vez de decir cuando mienten. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando la persona miente y cuando lo cachen en la mentira o cuando es descubierto, cuando lo descubren en su mentira, en vez de dar la cara, en vez de reconocer que sí ha mentido, usa otra mentira para tapar, para seguir mintiendo. ¿Cómo crees tú que se siente el Espíritu Santo cuando tú has pecado en contra de tu hermano y luego el hermano se da cuenta, se entera, te descubre? Y en vez de decir, hermano, sí, verdaderamente he murmurado en contra de ti, te he fallado y le he fallado a Dios. Primeramente le he fallado a Dios. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No lo hacen. Lo que dicen, no, yo no dije eso. Cuidado a quien escuchas porque yo no hablo con cualquier persona. Yo no he dicho nada de eso. Y sí lo ha dicho. Lo niega. Ay de aquel, dice la palabra de Dios, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay de aquel que sabe que lo que está haciendo es pecado. Tiene conocimiento, tiene conciencia de lo que hace, que está mal y es pecado. Tiene consecuencia y lo hace. En los últimos días serán condenados, dice la palabra. No soy yo quien te condena. Es que es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir.
Otra de las cosas que dice la palabra de Dios aquí. Tú le puedes mentir al hermano. Tú le puedes mentir a tu pastor. Tú le puedes mentir a tu líder. Tú le puedes mentir a los hermanos de la iglesia. Quizás el pastor no te puede ver lo que tú haces escondidas. Los hermanos no te pueden ver, no se dan cuenta, no saben nada. Pero de los ojos de Dios nunca te escapas. Nunca te puedes escapar de la ley de Dios. Quizás de la ley terrenal puedes huir. Quizás de la ley terrenal puedes esconderte. Pero ante las leyes de Dios no te puedes escapar. Si eres culpable, te va a encontrar. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede estar lejos de Dios por su mala acción. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y Dios está por todas partes. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, dice la palabra de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabes. No tienes escapatoria. Si tienes contristado al Espíritu Santo y se enoja contra ti, ten cuidado porque estás solo. Aunque predicamos, por eso yo me cuido muchas veces. Le digo al Espíritu Santo, dime Espíritu Santo qué tengo que decir. Dime Espíritu Santo cómo tengo que caminar. Porque yo escucho que dicen las personas, que los que predican, los que cantan, los que son músicos, toda la gente que son creyentes. A veces profetizan cosas y dicen que el Espíritu Santo les dijo. Y cuando no es el Espíritu Santo quien habló. Eso es una ofensa. Eso es una gran ofensa contra el Espíritu Santo. Echándole una culpa al Espíritu Santo, porque si ciertamente esa profecía o eso que fue decretado o fue dicho no se cumplió, dejan como mentiroso al Espíritu Santo cuando en realidad el mentiroso es el hombre. La mentirosa es la mujer, no es el Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen, me dijo el Espíritu Santo me está diciendo que tú des una ofrenda de $100 o de $500 o qué sé yo. Tú sabes, tú tienes idea de las personas que hablan así, cuando verdaderamente no ha dicho nada el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya lo tienen lejos y el Espíritu Santo se enoja. Se enoja el Espíritu Santo porque dicen mentiras, porque dicen cosas que el Espíritu Santo no dijo. Ahora, este otro pasaje, anótalo si quieres. Isaías 63:10. Isaías 63:10 dice la palabra de Dios allí. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Estás escuchando la palabra? Si lo anotaste, vuelve a leerlo y medita lo que dice la palabra. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo. ¿Por qué lo hicieron enojar? Primero lo afligieron, lo entristecieron, no se comunicaron con él, dejaron de hablar, dejaron a un lado, profetizan cosas que el Espíritu Santo no ha dicho. Hablan mal del Espíritu Santo. Engañan a la gente diciendo que el Espíritu Santo es el que habla y no. Por eso se enoja el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual dice se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Solo fíjate cómo es la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo. Por eso tengamos cuidado de eso. Es muy duro la palabra,
pero es muy bueno para el que sabe recibir, para el que sabe aplicar la palabra de Dios. Nosotros muchas veces somos soberbios. Hay mucha soberbia en el mundo. Hay mucho orgullo, mucha amargura y otros, ¿verdad? Y entre otros. Y detrás de eso está Satanás. Satanás está detrás de todo el orgullo, la soberbia, el enojo, la rebeldía. Todo lo que leímos en el pasaje al principio, ¿verdad? De Efesios 4:32-31, cuando dice, de vosotros dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto es lo que nosotros tenemos, estos son obras de la carne. Y luego, detrás de eso está Satanás. Cuando uno se enoja, le da un espacio al enemigo. Cuando uno miente, le hace un caminito al enemigo para que entre. Y más cuando uno no perdona, cuando uno no tiene misericordia de su prójimo o de su hermano, cuando uno no perdona, solo quiere que él o ella es perdonado. Quiere que Cristo sí lo perdona. Dice, Señor, perdóname por mis pecados. Pero él no perdona. Pero ella no perdona. Detrás de todo eso está Satanás. Él es el que hace las cosas. Por eso la palabra de Dios te está hablando. Por eso la palabra de Dios es muy clara en decir, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que dice la palabra de Dios aquí, que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo y luego venimos o vamos delante de Dios, nos inclinamos, otros no se inclinan, ¿verdad? Se arrodillan o de pie y le dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. Y tienen al Espíritu Santo entristecido. ¿Qué crees que te va a decir el Padre cuando tú le dices al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos? O tú cantas cuando empiezas a cantar y dices, este es el fruto de mis labios. Y tienes el Espíritu Santo entristecido. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que andar con mucho cuidado, porque nosotros pecamos muchas veces y con facilidad. Por eso no hay que dejar de orar, no hay que dejar de ayunar, no hay que dejar de congregar, no hay que leer, no hay que dejar de leer la palabra. Digo, no hay que dejar para los que leen. Para si tú no has empezado a leer, empieza. Y si tú dices, yo no entiendo nada, tú lee, entiendas o no entiendas, y háblale al Espíritu Santo. Háblale. Te va a ayudar. Va a hablar. Reconcíliate con el Espíritu Santo si lo tienes entristecido. No lo dejes más afuera. Otra de las cosas muy importante, cuando nosotros nos convertimos verdaderamente al Evangelio, verdaderamente cristianos, verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu Santo nos manda a hacer algo, nos manda a hacer cosas. Si el Espíritu Santo sí usa a las personas. El Espíritu Santo sí guía a las personas, guía a la iglesia. Y Él da los recursos que se necesita para abrir puertas. El Espíritu Santo abre caminos, abre puertas, porque es Dios. Pero no lo tengas más entristecido. Comunícate con el Espíritu Santo. Zaqueo, cuando se convirtió, hubo un gran cambio en él. Eso es un verdadero
arrepentimiento. Un verdadero creyente. Si tú te convertiste al cristianismo, hoy te aceptaste el evangelio, aceptaste a Jesús en tu corazón, que se vea en ti el cambio, que se vea en ti el verdadero arrepentimiento. No contristáis más al Espíritu Santo. La honra y la gloria sea para Dios. Si no quieres que el Espíritu Santo se aleje de ti, si no quieres que el Espíritu Santo pelea contra ti o se enoja contigo, háblale, obedécele. Hay que andar en obediencia. Esto es lo que dice la palabra. Dios te bendiga.